Bienvenidos chicos a una nueva clase de física para primero medio. Esta es nuestra última clase teórica de este trimestre. Entonces, para ir finalizando ya y terminando de organizar el contenido que vamos a evaluar en la trimestral. Ok, mis niños y mis niñas, el día de hoy tenemos como objetivo conocer la formación de imágenes en espejos curvos. Pero para esto necesitamos recordar un poco lo que vimos en la clase anterior para poder aplicarlos. En la clase anterior hablamos sobre las características o los caracteres físicos que presentan un espejo curvo. Lo primero que voy a preguntar es, ¿cuántos espejos curvos conversamos en las clases anteriores? ¿Cuántos son las clasificaciones? 2, ¿cierto? Trabajamos 2. ¿Cuáles eran los nombres de esos espejos curvos o los tipos de los espejos curvos que habíamos mencionado? Cóncavo y convexo, ¿cierto? Y los dos tenían caracteres físicos o elementos o partes que nosotros teníamos que graficar cuando estemos trabajando con este tipo de espejo. ¿Cuáles son esos caracteres o esas partes de los espejos? Lo primero que tenemos que hacer era dibujar obviamente una curva, ¿sí? Que nos representaba o una semicircunferencia que nos representaba el espejo. Si yo colocaba el objeto de este lado donde tengo el mouse, entonces es un espejo ¿qué? Convexo, ¿cierto? Cuando estaba por la guatita. Y si lo coloco de este lado por la curva, por la curvita hundida, entonces estamos trabajando con ¿qué tipo de espejo? Cóncavo, ¿bien? Y todos tenían unos elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? Lo primero era un centro de curvatura que era como el espacio del radio, desde el centro al espejo, ¿cierto? Y luego pasaba ¿qué? Un eje, que sería nuestro eje óptico. Y también teníamos que ubicar otro elemento, que era el foco. Pero pregunto yo, ¿ese foco yo lo coloco así como yo quiero, donde yo quiera? Había una característica importante del foco. ¿Dónde siempre tenía que ir ubicado? En la mitad entre el centro de curvatura y el espejo. Siempre tenía que ser en la mitad. Bien, entonces estos eran los elementos que sí o sí teníamos que dibujar e identificar cuando estemos trabajando con los espejos curvos. Y también habíamos mencionado que para que se pudiese generar una imagen o se pueda visualizar una imagen en los espejos curvos, esto era gracias a la formación de dos rayos, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esos rayos o cuáles eran las características de esos rayos? No tienen nombre, más que todo es las características de ese rayo. ¿Cómo tenía que ser el primer rayo? Un rayo paralelo al eje principal o al eje óptico. Y se iba a reflejar entonces ¿por dónde? Por el foco, ¿cierto? Y el segundo rayo, para que pueda existir una imagen, era el que siempre pasaba desde lo más alto del objeto al centro de curvatura. Básicamente esto que tenemos acá. Pero te pregunto yo ahora, ¿cómo se llamaban esos rayos? Eran los rayos notables, eso no lo puedo olvidar. La formación de imagen se da gracias a los rayos notables y son dos, que son los que acabamos de mencionar, ¿sí? No lo puedo olvidar porque lo vamos a utilizar de ahora en adelante en todos los casos, ¿sí? Ok, vamos a ver cómo se forman las imágenes en los espejos curvos. Vamos primero con la formación de imágenes en espejos convexos, que sabemos que es el que esté por la guatita, ¿sí? En este tipo de espejo solamente existe un caso. Es decir, no importa donde usted ubique el objeto frente a ese espejo, siempre la imagen va a ser la misma o con las mismas características, mejor dicho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Atención, dibujo primero los elementos o las partes o los caracteres físicos de los espejos. Primero la curvita, ¿sí? Luego de esto, el centro de curvatura, su eje óptico. ¿Y qué me falta? El foco que tiene que ir en la mitad entre el centro de curvatura y el espejo. Bien. Ok, si yo estoy trabajando con un espejo convexo, ¿dónde voy a ubicar el objeto? ¿De este lado o de este lado?
del lado de la guatita, ¿cierto? Entonces dibujamos nuestro objeto. Importante identificar cuál es el objeto para saber entonces luego dónde se forma la imagen y no confundir la imagen con el objeto. Ok. Entonces dijimos que para que exista formación de imágenes tengo que trazar los rayos notables, que eran dos. El primero, ¿cómo es? Paralelo al eje óptico. Y este obviamente se refleja. Pero cuando se refleja tiene que pasar a juro. O sea, sí o sí tiene que pasar por el foco. Y de este lado no tenemos foco. Y ahí es donde sale una extensión de este rayo. ¿Cómo llamábamos la extensión de ese rayo? La prolongación del rayo, ¿cierto? Del rayo reflejado. Entonces, eso nosotros dijimos que lo íbamos a dibujar de manera punteadita para saber que son prolongaciones. Entonces, repito, de este lado no hay foco. Entonces ella tiene que pasar como sea por el foco. Y por allí hacemos la extensión de ese rayo que nosotros lo llamamos prolongación. ¿Ok? Ya hicimos el primer rayo. El segundo rayo. ¿De dónde sale? Lo más alto de la imagen. Y tiene que pasar entonces, ¿por dónde? Por el centro de curvatura. Igualmente, acuérdate que cuando pasa por el centro de curvatura, él se regresa por el mismo camino por donde vino. No hay una reflexión así como hacia los lados. Entonces, como sabemos que tiene que pasar por el centro de curvatura, que es de este lado, entonces allí va con prolongación de los rayos. Y se va a formar la imagen donde estos dos rayitos se intersecten o se crucen, que sería en este punto de acá. Entonces ya ahí tenemos nuestra imagen. ¿Ven? Entonces ya con los dos rayos podemos sacar la imagen. ¿Qué es lo importante luego que usted identifique o haga la gráfica de los rayos? Que dé las características de esa imagen. ¿Cómo va a ser? Yo voy a hacer la primera y después ustedes van a ir ayudándome con las características de los otros casos. Ok. La primera de esta imagen es virtual. ¿Por qué es virtual? Si revisamos la teoría anterior, dijimos que si se forma con la prolongación de los rayos, que serían estas rayitas punteadas, eso era entonces virtual. Cuando se forma con los rayos reflejados, que serían con estos de acá, entonces allí decimos que la imagen es real. Está derechita porque está en la misma dirección que tenemos nuestro objeto, pero se ve más chiquitita, es decir que es de menor tamaño. Entonces cuando yo te pida las características de un caso en específico o que dibujes un caso en específico, usted tiene que darme estas tres. Decirme si la imagen es virtual o real, si está derecha o invertida, o si es de mayor tamaño, de menor tamaño o de igual tamaño, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que es virtual, derecha y de menor tamaño. Este es el único caso que existe para los espejos convexos. Es decir, usted pone esto más allá, el objeto lo puede colocar más a la izquierda, más a la derecha y siempre le va a dar la imagen con las mismas características que acabamos de ver. En cambio, cuando hablemos de espejos cóncavos, ahí sí tenemos distintos casos, porque dependiendo de la ubicación del objeto, es decir, la distancia en la que se encuentra el objeto del espejo, ahí vamos a tener diferentes características en las imágenes. Vamos con el primer caso. Igual en este caso ya, de aquí en adelante con los rayos voy a ir como un poquito más rápido porque ya sabemos que son dos rayos que se forman, dos rayos que debemos dibujar, ¿sí? El paralelo y el que pasa por el centro de curvatura. Entonces, espejo cóncavo. Usted dibuja obviamente sus elementos, ¿sí? Chicos y chicas, no se preocupen que siempre tiene que ser hasta este lado la abertura. ¿Sí? Si yo coloco el espejo volteado para acá, significa entonces que yo tengo que colocar el centro y el foco de este lado y de este lado voy a colocar el objeto. Entonces no siempre tiene estas características, puede ir volteado, igual también con los convexos, ¿ok? El primer caso, si tenemos el objeto más alejado del centro de curvatura, es decir, después del centro de curvatura, este es el primer caso que tenemos en los espejos cóncavos. El primer rayo, ¿cómo es? Paralelo. ¿Y por dónde debe pasar ese rayo? Por el foco, ¿cierto? Ok, aquí está súper chévere porque tenemos el foco del mismo lado. Y el segundo rayo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que salir de los más altos de la imagen. ¿Hasta dónde? Hasta el centro de curvatura. Sabemos que si este
va hacia el espejo, se regresa entonces por el mismo lugar, ¿cierto? Siempre el rayo que pase por el centro de curvatura tiene la misma dirección de ida y de vuelta. Y donde estos dos coincidan, entonces tenemos que se forma la imagen. Ahora aquí, te pregunto, ¿cuáles son las características de esta imagen? La primera es real o virtual. Real, ¿cierto? Porque se forma con los rayos reflejados y no con la prolongación, que es la punteada. La otra es invertida. Chicos y chicas, atención con esto. Siempre debe coincidir la base con la base tanto de la imagen como el objeto con el eje óptico. ¿Ve? Acá está la base. No es que voy a dibujar el objeto de en este mismo sentido. Es invertida. Y usted ve que es más chiquitita, es decir, que es de menor tamaño. Esas son las tres características que siempre tiene que hacer. Este es el primer caso. Vamos con el segundo caso en espejos cóncavos. En el segundo caso tenemos cuando colocamos el objeto en el centro de curvatura. No puedo olvidar colocar esto siempre. Ubicar el centro de curvatura, el foco y por favor, si es necesario tomar las medidas. Ejemplo, si estoy utilizando un espacio acá de 8 centímetros, el foco, cuando usted lo vaya a hacer en su cuaderno, tiene que ubicarlo a los 4 centímetros en el medio, para que les pueda dar las imágenes. Es importante la medida de esto, ¿sí? Más que todo la del foco, que siempre tiene que estar en la mitad del centro de curvatura, para que cuando usted haga esto en su cuadernito, le dé la figura espectacular. Ok, entonces tenemos esto situado en el centro de curvatura, que sería nuestro objeto. Y hacemos nuestros rayos notables. El primero es paralelo, que pasa por el foco. El segundo es el que pasa por el centro de curvatura. Pero tú me dirás, pero está en el centro de curvatura, ¿cómo lo paso? Igualmente, desde arriba, desde lo más alto del objeto, usted hace que eso pase por el centro de curvatura, como lo estamos viendo acá. Y donde ellos dos se crucen, se nos forma la imagen. Dame ahora las características de esta imagen. ¿Cómo la ves? ¿Real o virtual? ¿Se forma con qué? Con los reflejados, es decir, que es una imagen real. Está invertida en relación a la primera, a nuestro objeto. Y va a ser siempre de igual tamaño cuando esté en el centro de curvatura, como lo podemos ver acá. ¿Ok? Ok. Entonces, ya llevamos dos casos. Vamos con el tercer caso. En los espejos cóncavos, cuando tengamos el objeto situado entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, dibujamos siempre nuestros elementos y colocamos el objeto entre el centro de curvatura y el foco. Usted lo puede colocar más acá, más allá, pero siempre que esté entre este rango. ¿Ok? Entonces, los dos rayos paralelos, que aquí ya deberíamos estar súper claros con esto, que es el paralelo que pasa por el foco y el otro que pasa por el centro de curvatura. Pero acuérdate que esto tiene que reflejarse hacia el espejo y de ahí se regresa y pasa por el foco. Y donde se coincida, voilà, sale nuestra imagen. Dime ahora, o vamos a ver ahora las características de esta imagen. ¿Cómo ves la imagen? ¿Real o virtual? ¿Derecha o invertida? ¿Más grande, más pequeña, de igual tamaño? Rayos reflejados, es decir, que es una imagen real, está invertida y se ve mucho más grande, es decir, que vamos a decir que es de mayor tamaño. Ya tenemos el tercer caso. Vamos con el segundo caso. Si quieres, ya como sabes cómo se representa o cómo es la construcción de las imágenes, puedes hacerle pausa al video y hacerlo tú solito y después verificar si lo estás haciendo bien. ¿Ok? Entonces, vamos con otro de los casos. Cuando ubicamos el objeto, usted hace su gráfica, la vamos a ubicar en el foco. ¿Sí? Pasamos el primer rayo paralelo por el foco y el otro tiene que pasar ¿por dónde? Por el centro de curvatura. Muy bien. Si te das cuenta, en este caso, los rayos notables se reflejan de manera paralela.
significa que no coinciden. Y si no coinciden, ¿qué sucede con la imagen? Si la imagen me la da cuando ellos dos se intersectan, y en este caso no se intersectan, ¿qué pasa con la imagen? No se va a formar imagen. Entonces, cuando estemos hablando de espejos cóncavos y te digan que el objeto está situado en el foco, entonces allí decimos que no hay formación de imagen porque los rayos no se intersectan. Este es uno de los más sencillos de reconocer. ¿Ok? Entonces vamos con el último caso, que sería en espejos cóncavos, que sería cuando el objeto está ubicado entre el foco y el espejo. Dibuja sus elementos y colocamos el objeto entre el foco y el centro de curvatura. Entonces hacemos nuestros rayitos. Igualmente aquí, si usted quiere, haga pausa en el video y usted solito haga sus rayos, o solita haga sus rayos, represente dónde se forma la imagen y coloque sus características y después verifica si la información que usted hizo está correcta. Entonces hacemos paralela, que pasa por ¿dónde? Por el foco. Y la segunda, que es la que pasa por ¿dónde? Por el centro de curvatura. Entonces acá, mira, de este lado, si te das cuenta, los rayos cada vez se van alejando mucho más, pero no son paralelos, es decir, que en algún punto ellos se van a coincidir, pero ¿de qué punto o de qué lado van a intersectarse? Ahí es donde salen entonces la prolongación de los rayos. Sacamos la del rayo paralelo, se prolonga para este lado, y la del centro de curvatura también existe una prolongación. De este lado no hay intersección, pero con los rayos prolongados logramos que exista una intersección, que es donde se va a formar la imagen. Entonces, según estas características, ¿cómo es la imagen? Virtual o real, derecha o invertida, de mayor, menor tamaño o de igual tamaño. Si se forma con prolongación, sabemos que es virtual, está derechita y es más grande que el objeto, es decir, que es de mayor tamaño. Este es el único caso de los espejos cóncavos donde se forman imágenes virtuales. Es el único caso, es decir, cuando está entre el foco y el espejo, es la única forma que se me forma entonces una imagen virtual. Del resto, en los espejos cóncavos estamos trabajando solamente con imágenes reales. ¿Ok? Entonces esto es básicamente lo que queríamos ver en formaciones de imágenes, que dependiendo de la ubicación, qué tipo de imagen me da y qué características tiene cada una de ellas. En los ejercicios, que ya lo vamos a dar como guía de estudio en la clase de vueltas de vacaciones, no nos van a decir a lo mejor el objeto está situado entre el espejo y el foco. No. Quizá nos van a decir del espejo al foco hay 5 centímetros y el objeto está ubicado a 3 centímetros. ¿En dónde lo va a ubicar usted? Entre el espejo y el foco. Ahora, si te dicen que el foco es de 5 centímetros y el objeto está ubicado a 8 centímetros, entonces usted sabe que se ubica entre el centro de curvatura y el foco. De todas maneras, esto lo vamos a ir viendo o lo vamos a repasar en la próxima clase para que vean cómo podemos representar esto que vimos a través de enunciados. Igual, si tienen algún tipo de duda, me pueden escribir y yo con mucho gusto los puedo atender. No olviden las medidas en el centro de curvatura y el foco, y en caso tal de que tengan alguna inconveniente con los trazos de los rayos notables, me escriben y vemos ahí donde lo podemos solucionar. Espero que tengan un lindo día, que se me cuiden mucho y un beso y un abrazo.